Hola mis queridos estudiantes, estoy aquí para dar un ejemplo de lo que era la actividad número 3, ¿cierto? La definición de conceptos. Recordemos entonces que los conceptos eran liberalismo, Revolución Francesa, Revolución Industrial, imperialismo y la idea de progreso. ¿Ya? Cuando nosotros trabajamos un diagrama, un mapa conceptual, tenemos que procesar la información y entender de qué se trata cada concepto. En el caso de historia, entender si son hechos o procesos históricos, si son ideologías, y así podremos clasificarlos y ver cómo estaban relacionados. En este diagrama yo lo voy a hacer por los siglos en que se dieron, para que ustedes puedan entender cuáles son los primeros hechos que se dieron, las primeras ideologías y cuáles fueron sus consecuencias. Entonces yo partí con el liberalismo, que se dio del siglo XVII al siglo XVIII. Inmediatamente me doy cuenta que es el más antiguo. Luego viene la Revolución Francesa, que se da en el siglo XVIII. Y luego la Revolución Industrial, que se da también en el XVIII. Y me queda entonces inmediatamente entendido de que el liberalismo es el principio y Revolución Francesa e Industrial son consecuencias del liberalismo. En el siglo XIX me da el imperialismo y me da el progreso. Por lo tanto, los tres anteriores, liberalismo, Revolución Francesa y Revolución Industrial, traen para el siglo XIX como consecuencia el imperialismo y el progreso. Y esa va a ser la característica del siglo XIX. Entonces vamos a entender el liberalismo como una ideología, ¿cierto?, donde está la libertad del ser humano, el progreso del ser humano, en lo religioso, en lo político, en lo social, económico. Es una corriente de pensamiento que ronda en Europa y que está diciéndole al ser humano de que tiene que haber cambios, de que son necesarios los cambios. El primer cambio, ¿cierto?, impactante es la Revolución Industrial, la francesa. Recuerden que es un cambio drástico que se da en Francia, donde se saca una monarquía, donde se dice y se cuestiona a un rey, ¿cierto?, que está gobernando de manera impuesta, no está siendo elegida y no hay representantes de las personas para gobernar. Entonces yo podía poner un conector directo, recto, ¿cierto? Y también podía colocar otro conector, ¿cierto?, de manera que quedara más explícito la relación entre el liberalismo y Revolución Francesa. Se entiende entonces que el liberalismo da la idea de libertad y en la Revolución Francesa los franceses cuestionaron la figura del rey, que el rey cortaba la libertad de las personas, ¿cierto?, imponiendo un mandato. Y en la Revolución Industrial es lo mismo, pero en un sentido de que con la tecnología y con los inventos que se dieron, se fue dando este proceso, ¿cierto?, rápido, que fue la aparición de una nueva clase social, la burguesía, la aparición de los obreros, los cambios de la perspectiva económica, ¿cierto?, que permitieron de que se plasmara, por decir, el liberalismo en la Revolución Francesa y en la Revolución Industrial, con la idea de progreso, ¿cierto?, de mejora, de inventos, de todo lo que significó, y nos damos cuenta inmediatamente que el liberalismo trae la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Y como nos sentimos tan, entre comillas, bien con el progreso, que tenemos más productos, que estamos industrializados, que crecen las ciudades, que aparece el comercio de larga distancia, la locomotora, el vapor, nos sentimos con progreso, ¿cierto?, con mejoras. Por lo tanto, lo relacionamos. Y también vemos que el imperialismo tiene relación porque es la forma en que países de Europa ocupan territorio para obtener recursos. Y adivinen para qué son los recursos. Las materias primas son para la revolución industrial. Por lo tanto, podemos relacionar revolución industrial con la idea de imperialismo. Podríamos colocarlo así, directo, con un conector, una flechita, ¿cierto? Revolución industrial, imperialismo. Y también podríamos hacerlo de la siguiente manera, porque nos falta también relacionar el progreso. Ahí, progreso, consecuencia, imperialismo.
y también podía ser imperialismo, consecuencia, progreso. Si se dan cuenta, los tres conceptos están relacionados, ¿ya? Podríamos decir que la revolución industrial dio paso al imperialismo en el siglo XIX y al progreso en el siglo XIX. Ese es el principal legado del siglo XIX. Pero esto hay que entenderlo, ¿cierto? De que antes hubo proceso histórico, hubo ideas y hechos que dieron como las bases para que ocurriera el imperialismo y el progreso. Y así queda. Ya, ahí como lo pueden ver, le agregué la palabra consecuencia a los conectores con el propósito de que quede reflejado que la Revolución Francesa e Industrial son consecuencia del liberalismo y Revolución Francesa e Industrial dan como consecuencia imperialismo y progreso. Revolución Francesa entendido como nuevo sistema político.